La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la ley para sancionar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado social y democrático de derecho y de justicia. Antes de llegar al mundo, uno está en una morada de silencio y armonía. Pero un buen día lo despiertan de la nada, le meten una nalgada y así comienza esta vida tan solitaria, esta vida que en el glorioso infinito es una estrella perdida. Llorosa vida, tan frágil y tan sentida, que en la inmensidad del tiempo no alcanza para sufrirla. Después le ponen un nombre, que gústele o no le guste, uno tendrá que llevar. Lo ponen en un camino, lo enseñan a caminar, y después uno se pierde en una cruel soledad. Eso que escuchamos al fondo es una de las canciones más lindas que yo he escuchado, bueno, aparte de otras, pero esta especialmente por el contenido, de las vivencias y canciones de Adelis Freites, el poeta Adelis Freites, en el disco producido por el Centro Nacional del Disco, Vivir para Cantarla. Y así iniciamos el programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, en todo el territorio del país. A través de esta emisora, en los controles estará trabajando Edinson Rivas, en la producción Alejandro Bastardo, David Palis y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Hoy tendremos, como siempre, un programa de cierta exclusividad, porque con nosotros está un invitado muy especial que de una vez yo voy a entrar de una vez en el tema, salvo hacer los créditos correspondientes, porque hoy vamos a conversar con el profesor Rómulo Enríquez. Rómulo Enríquez es una referencia histórica de nuestra contemporaneidad, sobre todo porque le tocó actuar en distintos eventos desde la dictadura hasta nuestros tiempos. Y hoy vamos a tratar un tema en homenaje a Luis Alberto Hernández, que fue desaparecido en el año 69, cuya desaparición, junto con otros sucesos, derivaron en una serie de escenarios violentos y de protestas que se generaron en Caracas y en otras ciudades del país. Les recuerdo el correo comisionverdadvenezuela@gmail.com, el teléfono para sus mensajes de texto, oigan, solo mensajes de texto, es 0416-531-9217. ¿Por qué se los digo? Porque en el transcurso del programa nosotros respondemos las preguntas que tengan a bien hacer y las aclaratorias. Les recuerdo que las personas que están pendientes de hacer las denuncias ante la Comisión por la Justicia y la Verdad sobre casos de violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98, tengan a bien conectarse a través de este correo comisionverdadvenezuela@gmail.com o lo hacen a través de este número 0416-531-9217. Eventos así inmediatamente antes de empezar la conversación con Rómulo Enríquez. Acto homenaje a Carmelo Laborí el 30 de octubre en el Museo Boliviano a las 10 de la mañana fue. El 3 de septiembre un acto también en homenaje a Pedro Pablo Linares, antropólogo, un luchador social que se ocupó gran parte de su vida en la búsqueda y la indagación en los temas que tienen que ver con la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el acto de Cantaura, el 4 de octubre, los 41 años de la
de la masacre de Cantabria. Yo quiero recordar estas fechas porque son emblemáticas, así como es emblemático el día de hoy que estamos haciéndole un homenaje a Luis Alberto Hernández. Yo entiendo que hay distintas memorias sobre el tema de Luis Alberto Hernández y las consecuencias de esta desaparición forzada, pero que sea el propio Rómulo Enríquez quien nos dé primero la bienvenida, Rómulo, a este programa y la gratitud por haber aceptado la invitación, y que de una vez comencemos porque tenemos apenas 40 minutos para conversar de algo que es históricamente muy extenso. ¿Cómo comenzó todo esto, Rómulo? Buen día. Permíteme, Aldemaro, que primero te salude y te agradezca la invitación. Como yo considero un deber y además una necesidad espiritual íntima mía de tratar estos temas y seguir denunciando a los criminales que han ensuciado con su conducta al pueblo venezolano luchador por la democracia, que han dañado al pueblo, que han perjudicado al pueblo. Me siento en el deber de estarlo denunciando siempre y levantando siempre las banderas de la democracia y la libertad, cuál es el deber de todo ciudadano independientemente de su posición política, de sus críticas o no críticas frente al gobierno, pero debiera ser deber de todo ciudadano estar en contra de los enemigos de la democracia y defender la democracia. Defender la democracia significa defender la libertad y defender la lucha hacia un estado superior de la sociedad. Más democracia, más democracia, más democracia es lo que siempre necesitaremos. Sé que este programa y su dirigente, su director Aldemaro, desea que conversemos, que tratemos el tema de la desaparición de Luis Alberto Hernández en el año 1968. Vamos a recordar. Fue el 69. Perdón, 1969, sí. En el 68, en diciembre, fueron las elecciones que fueron ganadas por Rafael Caldera por un estrecho margen, pero ganó las elecciones. Y luego en el 69 fue la desaparición de Luis Alberto. Yo voy a permitirme, en el transcurso de la conversación, recordar un poco el marco político que existía en Venezuela para la época. ¿Qué estaba pasando en Venezuela en ese momento? Pero antes de referirme a la cuestión general del país, quisiera recordarles que Luis Alberto Hernández, un muchacho de Aragua de Barcelona, del estado de Anzoátegui, con su familia allá, estaba en Caracas estudiando en la Escuela de Sociología y Antropología, el primer año de la carrera. Tú eras director de la Escuela de Sociología, de la Central. En ese momento yo ejercía las funciones de director de la Escuela de Sociología y Antropología, porque esa escuela tenía fusionados internamente los estudios de Sociología y los de Antropología. Tiempos después se dividió la escuela y se hicieron dos escuelas, una de Sociología y otra de Antropología. Pero estamos hablando de un tiempo cuando asesinaron a Luis Alberto Hernández, cuando estaban fusionados Sociología y Antropología en una sola escuela. Hubo elecciones en la Universidad Central de Venezuela por primera vez en la historia de un consejo de escuelas, porque se había promovido un gran movimiento de renovación universitaria. Correcto. Y en medio de ese movimiento de renovación universitaria surgieron diversas proposiciones sobre cómo renovar la universidad. La universidad estuvo siempre dirigida, luego del derrocamiento de la dictadura, orientada principalmente a luchar por la democracia en el país y la revolución en el país. El esfuerzo principal de las fuerzas avanzadas, del estudiantado y del profesorado y de los empleados universitarios, era un esfuerzo dirigido a luchar por una nueva Venezuela, por una revolución, por una democracia auténtica. Y se atendió poco en ese lapso, el lapso inmediatamente siguiente al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Recordemos que Pérez Jiménez fue derrocado el 23 de enero de 1958. En todos los años siguientes, en los años inmediatamente siguientes, se volcó la lucha universitaria, no solo de la Universidad Central de Venezuela, de todas las universidades del país, se volcó hacia la realidad nacional política, hacia la lucha por una revolución. Y no se atendió
desde el movimiento universitario, con la debida fuerza, los requerimientos internos de transformación de las universidades. Y nos quedamos con unas universidades herencia de los tiempos de la dictadura, hasta que surgió el movimiento de renovación universitaria, de reforma de la universidad, que surgió en la Universidad Central de Venezuela y luego prendió en todas las universidades del país, iniciado en el año de 1969. 69. Cuando comienza el proceso, una de las consignas inmediatas y las aspiraciones inmediatas es que se democratice la selección de los directivos universitarios, y por eso se hacen elecciones del Consejo de Escuela. Inventamos en la Escuela de Sociología y Antropología tener un consejo de escuela. Por primera vez. No existían en la universidad ninguna, porque las universidades eran dirigidas, las escuelas universitarias, por un director, y el director era designado por el decano de la facultad. A dedo. No había ninguna democracia en la escogencia. Se formuló la propuesta de que hubiera una democracia en la escogencia y se hicieron elecciones del consejo de escuela. Y bueno, yo entre los 3 profesores que resultaron electos 3 estudiantes y 3 profesores. Era un consejo paritario, de 3 y 3, 3 profesores y 3 estudiantes. Una votación secreta, universal, en fin, ahí participó una elección en la cual participaron todos los profesores de la Escuela de Sociología y Antropología y todos los estudiantes de la Escuela de Sociología y Antropología. No participaron los empleados de la escuela, que eran 6 empleados. No participaron. En cambio, los más de 900 estudiantes participaron y casi 100 profesores participaron en la votación. El voto de un profesor valía igual que el voto de un estudiante. Y los estudiantes votaban por los profesores que querían que fueran directores y los profesores votaban por los directivos profesorales. Ahora, ya, un momentico, Rómulo. Ahí fue donde me eligieron a mí junto con 2 compañeros más. Que es interesante porque en medio de ese movimiento de renovación universitaria está entrando un gobierno nuevo con unas políticas aparentemente, ¿no?, destinadas a controlar o neutralizar la violencia generada, la violencia política generada por la insurgencia y la contrainsurgencia. En medio de eso ocurre este proceso de renovación, digamos, de democratización. Ese es uno de los temas que yo quería tratar, el Correcto. que estás tú señalando, ¿no? Después del derrocamiento de la dictadura, hubo el esfuerzo del movimiento popular venezolano más avanzado, un esfuerzo por desarrollar una lucha revolucionaria que diera al traste con una falsa democracia, una democracia formal encabezada por Rómulo Betancourt, muy llena de represión y de entrega del país al imperialismo norteamericano. Y nos volcamos, tanto profesores como estudiantes, empleados de las universidades, a la lucha política nacional y desatendimos la lucha interna de las universidades. Con la llegada, da la coincidencia, si no hubiera estado él ahí, iba a ocurrir de todas maneras. Con la llegada de Rafael Caldera a la presidencia de la República, Caldera tomó posesión en febrero del año 1969. Tomó posesión el mismo día que Hugo Chávez Frías tomó posesión después, el 2 de febrero. De 1999. Da esa casualidad que Caldera como que adivinó en esa fecha y solicitó que fuera la toma de posesión el 2 de febrero. Bueno, ocurrió que los estudiantes, los profesores y los empleados universitarios empezamos a volcar nuestra atención hacia nuestra problemática interna. ¿Cómo es que si vivíamos en la universidad, trabajábamos en la universidad, estudiábamos en la universidad y eran tan importantes las universidades, no habíamos hecho ningún esfuerzo por revolucionar internamente a las universidades y por hacerlas más democráticas? Y entonces lanzamos un movimiento de reforma universitaria que comprendía, entre los grandes aspectos, ligar la universidad al desarrollo del país, ligar la universidad al desarrollo de Venezuela, ligar la universidad a la problemática concreta de nuestro país en el campo de la producción, en el campo de la distribución de la riqueza, en el campo de la democracia. De la tecnología también. Y ligamos esa lucha al planteamiento de la democratización interna de la universidad. Entonces, ese gran movimiento por la renovación significaba que tomaban las fuerzas avanzadas de las universidades, tomaban la bandera que habían descuidado de luchar por la realidad interna de las universidades. Es bueno que se diga que en ese momento
ya había sufrido una severa derrota política y militar el movimiento revolucionario venezolano. Correcto. Nosotros, los revolucionarios, decidimos emprender un proceso de lucha que, entre otras cosas, contemplaba elevar como muy importante la lucha armada en la guerrilla rural. Yo soy de los que piensa que nos equivocamos tremendamente y que esa equivocación nuestra condujo a una derrota política y militar muy severa, muy importante. Esa derrota ya la sentíamos terriblemente en el año 68 y más aún en el año 69. Claro. El país no atendió a nuestro llamado revolucionario, todo lo contrario, cada vez nos estamos aislando más de las masas que no entendían nuestro planteamiento político en ese momento. Claro. Y eso obligó, entre otras cosas, a repensar el papel del movimiento de masas. ¿Y cuál va a ser el papel del movimiento de masas en las universidades? Si no es el de luchar por los intereses de los estudiantes, de los profesores, de las universidades, y poner las universidades al servicio del desarrollo nacional independiente, nacionalista, antiimperialista. De ahí nace el movimiento de renovación. Y es en ese momento cuando se desborda la represión nuevamente en contra del estudiantado. Y es víctima de ello Luis Alberto Hernández. Claro, Luis Alberto Hernández es, digamos, un detonador con todo lo trágico que significa la violación del principal derecho humano, que es la vida, porque a él lo desaparecen y muere, pues lo matan. Pero además de eso, él es un componente de todos los actos violatorios a los derechos humanos, al derecho a la educación, al derecho a la democracia, que ustedes estaban promoviendo en ese momento. Estamos hablando del año 69, conversamos con Rómulo Enríquez en el programa Justicia y Verdad, para que sepan dónde están y con quién están. Yo tengo unas notas aquí de Earle Herrera sobre el hecho de que Caldera era temeroso de la renovación, de que por la importancia que cobró eso que tú acabas de narrar, sintieron la necesidad de impactar, de golpear y de humillar el movimiento de renovación, es decir, neutralizarlo. Y para eso ordenaron más de 3.000 agentes policiales y empezó el tema de la violación a los espacios sagrados de la Universidad Central de Venezuela. ¿Ustedes cómo vieron ese momento? Obviamente como un acto violatorio, pero ¿qué memorias tienes tú ahora, 41 años después de ese hecho? Cuando es derrocada la dictadura, hay una efervescencia de masas. La hay para que se produzca el derrocamiento de la dictadura. Huelga general, manifestaciones, movimientos populares en la calle, militares demócratas sumándose a la lucha democrática. Hay una gran efervescencia democrática. Es una insurrección popular lo que ocurre. Cae la dictadura de Pérez Jiménez y continúa esa efervescencia popular de huelgas, reclamos, exigencias preteridas de los trabajadores, de los estudiantes, de los maestros. Y ahí fue donde cometimos nuestro error de, en lugar de desarrollar grandemente esos movimientos de las masas, pensamos que la vía más rápida y la necesaria era alzarnos en armas contra la democracia formal punto fijista. Cuando es derrotado este movimiento, nosotros nos quedamos con una situación muy difícil. La izquierda derrotada política y militarmente, ¿qué hacer ante el país? Ahí es cuando surgen distintas propuestas, entre ellas la universitaria. Desarrollemos nuestra propia lucha de masas e impulsemos esa lucha de masas universitaria. El gobierno se opone a eso. La mentalidad de los dirigentes copellanos no era proclive a apoyar ese movimiento democratizador de las universidades y que quería revolucionar los programas de estudio y los pensum universitarios. Nosotros teníamos, por ejemplo, en economía un pensum donde no se estudiaba la realidad económica del país, sino que estudiábamos más matemática y geometría que cualquier otra consideración en una facultad de economía y ciencias sociales. Y eso ocurría en todas las dependencias universitarias. Y se exigía entonces volcar la atención de las universidades hacia el país. Cuando empieza a desarrollarse la renovación y prenden todas las universidades del país el deseo renovador, el partido del gobierno se opone, que era COPEI en ese momento, se opone en los medios de comunicación social de manera muy importante. Llevó la bandera en esa oposición al movimiento de renovación la radio Caracas TV.
que desde aquel entonces ya tenía un claro signo reaccionario, antipopular, antidemocrático. Yo recuerdo que desde Radio Caracas TV se exigía permanentemente que fuera reprimida la renovación y que se acabara ese bochinche que había en las universidades. El bochinche editorializaban en contra de los procesos pero democráticos. permanentemente. Esa fue sistemáticamente la tarea de Radio Caracas TV. Marcel Granier ya estaba entre los directivos de la Radio Caracas TV desde aquel entonces. Bueno, pero también lo hacían algunos diarios de circulación nacional, lo hacían algunas emisoras. Y la derecha venezolana se volcó en contra del movimiento de renovación. Eso prendió en el seno de las Fuerzas Armadas, entre los militares reaccionarios, los cuales presionaban al gobierno para que hubiera represión de las universidades y acabara lo que ellos llamaban el bochinche universitario, que estaba desordenándoles la vida en el país. Bueno, es en medio de esa situación de sectores que piden represión, sectores que sí los había dentro del propio gobierno que no querían que hubiera represión, incluso había ministros de Caldera que no querían que hubiera represión. ¿A quién recuerdas de esos nombres? Bueno, José Vicente Rangel en sus declaraciones siempre trataba de establecer una diferenciación. Hay que recordar que José Vicente en aquel entonces era diputado, y era el diputado que salía a dar la cara en favor de los movimientos democratizadores del país y a oponerse a la violación de los derechos humanos. Claro, pero José Vicente era, digamos, en ese momento de la oposición. Sí, claro. Pero ¿a quién recuerdas tú de Copey que haya tenido alguna...? José Vicente, por eso lo quiero recordar en este momento. ¿Pero José Vicente siempre, era de Copey? No, José Vicente siempre ponía como ejemplo de diferente a otros ministros a Lorenzo Fernández, quien era el ministro de Relaciones Interiores, y que fue a quien Caldera le encomendó la tarea que él llamó de la pacificación, cuando entonces este ministro, Lorenzo Fernández, buscó entrevistas con los distintos partidos, trató de asegurar que no habría represión. Yo recuerdo, por ejemplo, que me mandaron a decir que tuviera la seguridad que no me iban a poner preso, que saliera de la clandestinidad que no me iban a poner preso. Y el ministro, ¿usted estaba clandestino? Y el ministro Pérez Olivares, ministro de Educación de la época, recién designado por Rafael Caldera, habló con mi hermano Juan Pablo Soteldo, compañero nuestro de militancia revolucionaria en el movimiento Izquierda Revolucionaria, y dije, no, déjate de eso. Dile a Rómulo y a los otros dirigentes del MIR que no los vamos a perseguir, que esa es una palabra de compromiso, una palabra de honor. Por supuesto que entre la conducta del compañero que era ministro de Educación, del que estaba ejerciendo el Ministerio del Interior, era muy distinta a los militares que estaban dirigiendo las Fuerzas Armadas Nacionales, y muy distinta a otros individuos del Partido Copey que eran sumamente reaccionarios, conservadores, enemigos de cualquier progreso universitario. Ahora, conversamos con Rómulo Enríquez en Justicia y Verdad, pero Rómulo, desde el punto de vista histórico, trato de ordenar, digamos, la cronología, el hilo de tiempo. Cuando tú estás en la clandestinidad, estamos hablando antes del 68, o estamos hablando durante... Estamos hablando de los momentos de toma de posesión de Rafael Caldera en febrero del año 1968. Esa es la transición. Perdón, me equivoqué. Febrero del 69. 69. Ya en el 68 nos habían mandado a decir que no nos iban a perseguir, pero eso era que nos mandaban a decir. Pero ya cuando toman posesión en el 69, formalizan esos señalamientos ante compañeros nuestros y se adquiere el compromiso, no escrito, sino verbal, de que no nos van a reprimir y no nos van a encarcelar. Verbal y público, eso fue público. Y después público dijeron que con la política de pacificación así sería. Por eso es que sale en libertad nuestro compañero, nuestro hermano Moisés Moleiro, que estaba preso en el cuartel San Carlos, que sale Simón Sáez Mérida, que estaba preso en el cuartel San Carlos, expulsado de Italia, pero con la idea de que luego pronto lo iban a dejar entrar al país y no sería exilado durante mucho tiempo, cosa que resultó cierta. Y Simón luego regresó al país a incorporarse a la lucha. Había diferencias, por supuesto, contradicciones en el seno del gobierno sobre cómo tratar
los movimientos de masa. Claro, y había una fuerte presencia, entiendo por los textos y las referencias bibliográficas que hemos citado y hemerográficas, una fuerte tendencia militarista dentro de la Fuerza Armada que se oponía a la gestión de pacificación. Pero vamos a hacer una pausa en esta conversación con Rómulo Enríquez en el programa Justicia y Verdad. Les recordamos los mensajes de textos a través del 0416-531-9217 y al retorno continuamos conversando con Rómulo Enríquez, con el profesor Rómulo Enríquez, y vamos a hacer sí, hay algunas anécdotas, pero también esas anécdotas hay que insertarlas dentro del proceso histórico y comparar, permitirle a los jóvenes que nos están escuchando hoy día, comparar lo que era la violencia y la represión de un Estado que se decía democrático con el Estado actualmente. Sería bueno que hiciéramos esa comparación al retorno en Justicia y Verdad. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón, cual ninguna. Cual la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Ajá, esa canción que ustedes escuchan al fondo se llama Acidito. Acidito. Esa canción es de Adelis Freite, el poeta Adelis Freite. Pero la habíamos escuchado anteriormente, en otros momentos, por otros intérpretes, entre otras por Cecilia Todd, que la canta bellísimo, ¿no? Pero ahora la escuchamos del propio autor en el programa Justicia y Verdad, que se transmite a través de esta emisora a esta misma hora. Hoy tenemos la grata presencia en el estudio del profesor Rómulo Enríquez, con quien hemos estado conversando sobre el tema de recordando a Luis Alberto Hernández en conmemoración de los 41 años de su desaparición. Hasta el sol de hoy no se sabe dónde está. La Fiscalía, a través de la Comisión por la Justicia y la Verdad, inició un proceso de investigación. Se han compilado una serie de documentos que permiten a los investigadores desarrollar el proceso, si se quiere, judicial, que derivará en un proceso seguramente penal. Pero retornando a aquellos recuerdos, pasamos de lo anecdótico, ¿no? Los muchachos que en esa oportunidad estuvieron en el proceso de la renovación universitaria, que Luis Alberto fue parte de eso, porque siendo un joven, entiendo que por ahí hay una merografía que indicaba que él era delegado de curso, pero tú lo conociste personalmente, tú lo recuerdas, ¿y qué recuerdos tienes en ese momento cuando te enteraste de la muerte de Luis Alberto Hernández? Mira, con las fotos de Luis Alberto, después que las vi mucho tiempo después, yo lograba ubicar exactamente quién era. Como yo conocía a todos los muchachos representantes estudiantiles, porque parte del proceso de democratización era que cada grupo de estudiantes tuviera sus representantes, sus voceros. Se hicieron las elecciones en cada grupo, Sí. etcétera. Él era delegado de curso. Y él era delegado de su curso, sí. Luis Alberto estaba comenzando la carrera, cuando empezó a estudiar la carrera, se hacía por años los estudios de sociología y antropología, luego se pasó a un régimen semestral que fue considerado pedagógicamente más adecuado. Y en el año 69, cuando empieza la renovación universitaria, hicimos un receso docente, una interrupción de actividades, entre los meses de agosto y septiembre, por ahí. No lo llamamos vacaciones, sino receso docente, porque no se habían terminado
de ver los temas requeridos para que fuera válido un semestre o un año. Entonces, bueno, hicimos esto de receso docente para que los muchachos pudieran visitar a su familia, etcétera, porque había habido muchas interrupciones con el movimiento de renovación, incluso por los atropellos policiales. Y él salió para Anzoátegui y ahí, bueno, ahí hubo la desaparición, ¿no? Cuando llegó un papel a mis manos días después, un papelito pequeñito, decía: nosotros presos en La Pica atestiguamos que fue asesinado Luis Alberto Hernández, porque nosotros vimos que, sabemos que estuvo aquí una comisión integrada por unos tipos de la policía, funcionarios del CIFA, según. Del CIFA, y a partir de ahí ahora dicen que está desaparecido, significa que está muerto. Bueno, cuando me entregaron ese papelito, que venía de La Pica. La Pica es la cárcel en Maturín, para que los jóvenes que están escuchando. Y que era un centro de torturas y de ataques contra los revolucionarios muy severos. Bueno, yo decidí que había que salir para la calle de inmediato, ¿no? Entonces salimos, me acompañaron un profesor y 2 estudiantes del consejo de escuela y salimos a visitar cada uno de los salones de clase y pedimos a todos que nos concentráramos en la puerta de la escuela de sociología, que daba así un estacionamiento, para hacer un acto. Salimos y ahí yo los invité a que saliéramos en manifestación hasta las dependencias del Ministerio de Justicia situadas en la avenida principal de Sabana Grande. No era ese bulevar bonito que ahorita, era una calle más estrechita. Y ahí fuimos caminando un grupo entre 300 y 400 personas hasta el Ministerio de Justicia. Era un grupo bastante. Y cuando regresamos por la Plaza Venezuela y de entrar por la puerta cercana a la Plaza Venezuela de la universidad, había un gentío en la puerta de la universidad. Ya no éramos 300 y pico, sino muchos más. Se había concentrado un gentío porque se había... Primero eran 3, que eras tú y otros 3, y después 300, y ahora miles. Bueno, cuando llegamos a la puerta de la universidad, que allí había un gentío, porque se había empezado a concentrar gente de todas las facultades, ante la noticia de que habían asesinado a un estudiante desapareciéndolo. Entonces, bueno, ahí hubo esa concentración, y luego, a partir de allí, inmediatamente, el día siguiente, hubo manifestaciones en todo el país, en liceos y universidades. Se extendió esa llama por todo el país. Fue inevitable con la rabia que había, que hubiera muchos hechos de violencia. Hubo muchas quemas de autobuses, de carros. Y una cosa que no estaba preparada, que no estaba bien dirigida, sino una explosión espontánea de rabia popular por lo que había ocurrido. Luego que el gobierno anuncia que hay pacificación, que no va a haber más represión, y de repente ocurre esa monstruosidad de la desaparición de Luis Alberto y la idea de que ha sido asesinado, pues eso condujo a ese estallido. Ese estallido duró mucho tiempo, fue muy dura la represión contra las universidades y fueron allanadas varias universidades, entre ellas la Universidad Central de Venezuela. Y fue una manera de reaccionar el gobierno para tratar de frenar el auge de ese movimiento estudiantil, que no lo lograron frenar porque eso siguió como pólvora que se enciende fácilmente, regándose por todos los liceos y universidades. Lograron o intentaron frenar la efervescencia. Pero, ¿y el tema del movimiento de renovación? Bueno, y en el caso de la Universidad Central de Venezuela, tomaron la Universidad Central de Venezuela, la allanaron policialmente, y bueno, ya ahí no dejaban entrar ni salir a nadie. 3.000 agentes policiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, de Infantería y Marina, el Cuerpo de Cazadores, la Policía Metropolitana, la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia, es decir, la DICIP, la Policía Técnica Judicial y el Tránsito Terrestre. Lo comandaba el general Homero Leal, según esta nota de prensa. Y el ministro de la Defensa era García Villamil, general. Ahora, bien, intervienen la universidad, intentan aplastar el movimiento de democratización de la universidad, lo logran. ¿Qué ocurre inmediatamente? No, porque luego tienen que salirse de las universidades y repitieron su entrada brutal al año siguiente, el año 70, y el allanamiento fue muy prolongado, duró casi un año,
con la policía metida dentro de la Universidad Central de Venezuela. Dentro de la universidad. Sí, sí, como no, por los pasillos, por los corredores. Yo digo que Metido eso ahí. es bueno recordarlo, Rómulo, y permíteme la sección para darte a ti la pista para que desarrolles el pensamiento, que es comparar lo que entonces era las violaciones hechas por el gobierno, en este caso de Rafael Caldera y después de Carlos Andrés Pérez, a hoy día. Que hagamos una comparación, te lo pediría, para que los jóvenes, especialmente los jóvenes como Edinson, que tiene 20 años, muchos estarán escuchándonos ahorita y dicen, ¿eso ocurrió de verdad? Basta que solo veamos los periódicos de ese momento. Pero tu reflexión sobre eso. Eso que estás diciendo, hay que añadirle que la policía siempre tenía instrucciones de disparar contra los manifestantes. O sea, aquí en las manifestaciones siempre moría gente, era muy difícil que no muriera alguien o que no hubiera heridos de bala. O detenidos. No, detenidos siempre, en cantidades, pues, ¿no? Y desaparecidos. Detenidos y como el caso. golpeados, y sí, claro, era muy agresiva la conducta de la fuerza militar y la fuerza policíaca. Allí tenía la mano claramente metida los sectores más agresivos y más reaccionarios. Yo quiero aprovechar, hablando de represión, quiero recordarles que un señor de apellido Posada Carriles, muy conocido en Venezuela, Luis Posada Carriles. ya siendo Rafael Caldera presidente de la República, él era miembro destacado de la llamada DICIP o DIGEPOL, de la Dirección General de Policía, Claro. que era la policía política. Porque mucha gente dice que Posada Carriles entró en funciones con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no es verdad? Posada Carriles estaba activo en la policía política, el gusano ese, como llaman los cubanos a los antirrevolucionarios, estaba cuando Caldera era presidente, era miembro de la Claro, policía ya estaba. política. Y estaba entrenando los métodos de terrorismo de Estado que se aplicaron. Así es. Y está vivo, ¿no? Está libre. Protegido por el gobierno de los Estados Unidos y por la CIA, porque ese señor era miembro de la CIA y hay como un compromiso de ellos de protegerlo. Ok. Bueno, sería bueno, ya para cerrar esta conversación, y perdóname que sea tan breve el espacio, pero lamentablemente esa es la razón. Que el tiempo se va muy rápido. Sí, muy rápido. Y tantas cosas hay que comprimir. Ahora, lo que me queda por reflexionar, que te pido que reflexiones, es el tema de la universidad inmediatamente después que destruyen el movimiento de renovación o que intentan destruir el movimiento de renovación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué quedó de la universidad? ¿En qué se convirtió la universidad? Logran, con un allanamiento prolongado y con un descaro en la modificación de la ley de universidades, logran destituir al rector Jesús María Bianco, un rector compañero, hermano. Yo quise mucho a Jesús María Bianco y lo sigo queriendo mucho. Bianco comprendió lo que era el movimiento de renovación universitaria y apoyó al movimiento de renovación universitaria. Y hubo decanos copellanos, en aquel entonces era decano, había varios decanos simpatizantes del COPEI y había decanos que simpatizaban con el movimiento de renovación. Armando Alarcón Fernández, el decano de Economía, simpatizaba con el movimiento de renovación. El doctor Raúl García Arocha, padre del actual rectora de la Universidad Central de Cecilia. Raúl García Arocha apoyó el movimiento de renovación universitaria y se opuso. Ella es Cecilia García. Sí, ella utiliza el apellido del padre, igual que lo hizo su hermano, ¿no? García Arocha. Hay quienes usan el apelativo de embajador y no son embajadores nada. Raúl García Arocha apoyó el movimiento de renovación. De renovación. Y cuando comenzó el movimiento de renovación contó con el apoyo de Pérez Olivares, un destacado decano del COPEI. Había dentro de sectores de Acción Democrática, por ejemplo, el profesor Celestino Armas, quien luego fue ministro de Carlos Andrés Pérez. Claro, sí. Celestino Armas simpatizaba con el movimiento de renovación y apoyaba al movimiento estudiantil, mientras que había otros de Acción Democrática como Pierre Sosa, profesor destacado de la universidad, que era muy opuesto al movimiento de renovación. Ahí se desataron contradicciones muy importantes, tanto en COPEI como en Acción Democrática, y también en el Partido Comunista.
También. Porque hubo profesores comunistas que se opusieron al movimiento de renovación. El profesor José María Bianco, el 3 de septiembre del año 1970, dijo algo, a ver, tú reflexionarás sobre esto ya para cerrar, sobre el tema de la violación a la autonomía. Se trata de un primer paso hacia la neocolonización que ya está en curso y que tiene como objetivo último implantar un orden institucional en el que no haya condiciones para luchar contra la subyugación de nuestro pueblo. Eso lo dijo Bianco. Tu reflexión. Sí, a Bianco lo destituyen y para destituirlo cambian la ley de universidades a los trancazos. Se pone de acuerdo la bancada de Acción Democrática en la Cámara de Diputados y aprueba un proyecto de reforma legal escrito por el doctor Simón Gómez Malaret, médico, y en eso se establece la manera de cómo destituir a un rector, que no aparecía por ninguna parte en ninguna ley, y logran entonces destituir al rector Bianco ya con un instrumento legal aprobado a los trancazos en el Congreso de la República, con la oposición de la izquierda y con la oposición de profesores de ADE y de profesores de COPEI. Sin embargo, logran imponer esa monstruosidad de la destitución de los rectores. Destituyen a Bianco, hay una interrupción prolongada de la universidad, nombran autoridades interinas que no podían funcionar dentro de la universidad porque eran detestadas por el conglomerado universitario y se mudan de la Universidad Central de Venezuela y se van para una torre llamada Torre Lincoln que hay en Sabana Grande, cerca de la estación del metro, y ahí era donde funcionaba el rectorado porque no podían ir a la Universidad Central de Venezuela. Les daba miedo ir, la gente los detestaba, donde quiera que los veían los chuleaban, los gritaban, se aglomeraba la gente, váyanse fuera y tal. Bueno, se fueron. No eran autoridades legítimas. No, en absoluto, eran autoridades impuestas a dedo. Claro. Bueno, Rómulo Enríquez, yo mil gracias por este momento. Yo voy a proponer algo aquí. Yo estoy seguro que la doctora Luisa Ortega Díaz, que es la presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad y fiscal general de la República, estaría muy de acuerdo en que estas conversaciones sostenidas contigo y con otros testimonios de un momento que no queremos que vuelva más, sean transcritas y producidas para que los jóvenes nuestros de estas generaciones sepan qué era lo que ocurría en Venezuela y por qué hoy estamos donde estamos, y sabiendo de dónde venimos podemos saber dónde vamos. Bueno, yo lamento muchísimo que el tiempo corra tan rápido. Yo creo que muchas cosas. Esto es el capítulo 1 y vamos a seguir con otros programas y yo estoy, porque eso que tú dices es cierto. Es necesario que se conozcan bien esas realidades que aun cuando hace eso ocurrió 40 y tantos años, son realidades que siguen pesando sobre nuestra vida actual y siguen pesando sobre la mente de algunos dirigentes políticos, reaccionarios que hay en la actualidad. Y así como nos encontramos de unos carcamales reaccionarios conservadores hace 40 y tantos años, ahora los tenemos también. Así como había en el pasado violentos, enemigos de los movimientos populares, dispuestos a violentar a como fuera los derechos humanos, ahora tenemos gente así también en el país a la cual debemos combatir. De allí que ver el pasado no es perder el tiempo. Ahora, Rómulo, ¿sigues manteniendo los programas de radio, de televisión, que para invitar a la gente que te vea? ¿O qué ha pasado con eso? Yo tengo un programa en Radio Nacional de Venezuela todos los jueves a las 4 de la tarde que se llama Los Puntos sobre las E. Vamos a invitar a la gente. Ayer no salió al aire porque ayer estaba dedicado a ese espacio a partir de las 4 de la tarde al discurso del compañero presidente Nicolás Maduro en las Naciones Unidas la próxima semana. Y a unas reflexiones, pero las próximas semanas, el jueves a las 4 de la tarde, estamos en la Radio Nacional de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, así concluimos el programa Justicia y Verdad, agradeciendo de nuevo al profesor Rómulo Enríquez la visita. Este es un capítulo 1, profesor. Vamos a tener una serie de programas de este tipo. Quiero decir finalmente que este programa lo hemos hecho en honor y en memoria de Luis Alberto Hernández, fatalmente desaparecido un 26 de septiembre de 1969 y cuya memoria hoy reivindicamos en el sentido de hacer exponencial la verdad y la justicia, como es el propósito de la Comisión por la Justicia y la Verdad. En los controles estuvo Edison Rivas, en la conducción quien les habla Aldemaro Barrios Romero. Nos vamos a despedir con un tema de Adelis Freites y del disco Vivencias y Canciones, Vivir para Cantarlas, titulada
murió el poeta. Y se marchó a servir a su patria con la esperanza de volver un día. Y regresó a besar a su amada Y a buscar en sus ojos su alma de poeta. traía en las manos temblor de metralletas Y un recuerdo que aterra, porque solo aprendió cómo se hace la guerra. La Comisión por la Justicia y la Verdad presentó Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la ley para sancionar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado social y democrático de derecho y de justicia.